¿Cómo está Nueva Vida? Bien, bendecidos, felices, contentos. Qué alegría, qué hermosos tiempos podemos pasar juntos, tanto en la alabanza y todo lo que podemos vivir también con cada uno de nuestros hermanos. Hoy comenzamos nuestra nueva serie, Las armas del creyente, inspirada en Efesios 6. Y hemos estado viendo juntos, estudiando juntos la carta a los Efesios en nuestra serie anterior y veíamos que uno de los temas grandes es la identidad, pero otro gran tema también es el poder o los poderes. Pablo a lo largo de esta carta, como veíamos, ha descrito los privilegios, los regalos, las riquezas, las maravillas de nuestra vida en Cristo y nos ha exhortado a vivir según esa nueva vida, conforme a lo que creemos. Y como hacia la mitad de su carta, Pablo se hace como más insistente en la idea de mantenernos firmes en nuestro estilo de vida, vivir una vida digna del llamamiento que hemos recibido y no adoptar un estilo de vida pagano, contrario a la palabra, lejos de la voluntad de Dios. Nos exhorta a ser hijos de luz y todo esto demanda un esfuerzo por parte de cada uno de nosotros. No es fácil vivir la vida que Cristo nos manda a vivir, consagrarse al Señor, amar a su enemigo, bendecir al que te maldice, perdonar. El mundo en el que vivimos vive según valores completamente opuestos, distintos a lo que el Señor nos enseña. En el mundo hay tinieblas, oscuridad, maldad, hay deseos de venganza, rencor, falta de perdón, a donde decir ama a tu enemigo suena como algo absurdo. Algo que no debiera ser dicho. La influencia del enemigo sigue estando muy presente alrededor nuestro, como lo estaba en el tiempo de Pablo. Por lo tanto, debemos estar preparados como para una batalla, porque la vida cristiana no se consigue automáticamente. Y lo que podemos tener por seguro es que habrá oposición, habrá resistencia a nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar. Y esto es lo que Pablo nos quiere decir cuando llegamos al final de esta carta. De hecho, nos da ejemplos concretos, como lo veíamos la semana pasada, nuestra conducta en cuanto a lo que decimos, cómo hablamos, cómo nos portamos, con lo que hacemos, la inmoralidad sexual, los chismes, conducta entre padres, hijos, empleados, jefes, esposo, esposa. Pablo habla de todo eso, de todas esas relaciones, y él nos enseña todo esto, porque todo esto es parte de una lucha diaria que tenemos para ser como Jesús, ser su pueblo santo. Y como en toda guerra, muchas veces los soldados tienen quizá una visión que no es global de todo lo que ocurre alrededor. Solo ven la parte que llega hasta su alcance, lo que ellos están viviendo. Y es lo mismo para nosotros. Lo que está a nuestro alcance son las luchas en cuanto a nuestra conducta, nuestra iglesia local, perdonar, orar regularmente, resistir a la tentación, aprender más sobre la fe, leer la Biblia, ir a la iglesia. Pero para muchos, la guerra espiritual se limita a eso. Y de hecho, para algunos es hasta sorpresa pensar o saber que eso es parte de algo, de una guerra espiritual. Y mismo si lo reconocen, no se dan cuenta que eso es parte de algo aún más grande. Pero la realidad está en que somos como soldados en una guerra y nuestras luchas personales, diarias, son parte de algo mayor. Y es normal que, como decía, no tengamos necesariamente la visión global de todo lo que ocurre, porque eso es el rol de los generales. El rol del soldado es obedecer órdenes confiando en su general. Y lo precioso con nosotros es que nuestro general sabe lo que hace, conoce el desenlace. Nuestro Dios ya ha vencido y ya tiene la victoria. Seguir sus órdenes es saber que estamos en el ejército vencedor, porque la batalla ya ha sido ganada en la cruz del Calvario. Cristo ya venció. Si tú lo crees, puedes decir amén. Yo sé que Cristo ya venció. Lo único que el enemigo está haciendo ahora es poner resistencia. Y volveremos a eso en unos instantes, pero la guerra es real. El mundo espiritual, su influencia es real, y esto se traduce en cosas muy concretas en nuestras vidas. ¿Le ha pasado que cuando quiere orar suena el teléfono? Le llega un mensaje de texto, se acuerda que puso algo en el horno. El vecino con quien nunca habla viene a tocar el timbre. Le llega una notificación de Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, WhatsApp, Messenger, Slack, Discord. Todas las redes sociales posibles empiezan a invocarte. Y a veces ni siquiera es algo importante, a veces solo para decirte, hace tiempo que no te veo. Te has perdido cosas interesantes. Tu amigo publicó algo, ¿quieres ver? Firmado Facebook.
Cuando decide leer la Biblia, le dan unas ganas de dormir. Y pone la Biblia como audio mientras se queda dormido. Y lo único que alcanza a escuchar es en el principio. Le dan unas ganas de, en vez de leer la Biblia, abre Instagram. Porque ahora la Biblia e Instagram están en lo mismo, en el mismo teléfono. Y como que el dedo se desliza al lugar incorrecto. Finalmente se encuentra en Instagram y vive por horas viendo fotos, viendo stories, reels, publicaciones. ¿Y cómo estará fulano? ¿Qué estará haciendo? Hace 10 años que no lo veo. Ah, está de vacaciones, qué bonito. Yo quería ir de vacaciones. Pero quería leer la Biblia, ¿verdad? También. Y ahí como que se acuerda. Cuando quieres ir a la iglesia se daña el auto. Los niños no están listos, se pierden los calcetines. Están despeinados, no le queda desodorante, se rompe la camisa, pierde el teléfono, encuentra el teléfono, no encuentra los zapatos, no encuentra las llaves, se le pierde el teléfono otra vez. Lo encuentra en la cartera, se le pierden las llaves, encuentra las llaves, se le vuelve a perder la cartera, por Dios. Pasan una y otra vez cosas diferentes. Nadie está listo para irse a tiempo y cuando llega a la iglesia no hay estacionamiento. Siempre que se trata de acercarse al Señor, como por coincidencia, empiezan a ocurrir cosas. Y es interesante porque muchos pastores dicen lo siguiente: cuando oro, el Señor responde, y los incrédulos dicen es coincidencia. Y los pastores responden, pero mientras más oro, más coincidencias. Pero a eso agrego, también hay coincidencias cuando quieres acercarte al Señor. Cuando quieres orar, cuando quieres leer la Biblia. Comienzan las coincidencias que te impiden hacerlo. Más trabajo, menos tiempo, más cansancio, más estudio, más citas con amigos, más ansiedad, más prioridades. Más razones para no hacerlo. Como si a alguien le interesara interrumpir tu vida espiritual, tus planes para acercarte a Dios, impedir que te acerques al Señor, impedir que tus ojos espirituales te sean abiertos y que seas cada día más sensible al Espíritu Santo. Impedir tu relación con Cristo es también impedir que te fortalezcas en la fe, que seas de bendición para alguien, que prediques el Evangelio. Todas estas cosas el enemigo las quiere impedir. Hay fuerzas, poder, autoridades a las que no le interesa que nos acerquemos al Señor y mucho menos que prediquemos la palabra y mucho menos que hablemos de guerra espiritual como lo vamos a hacer en esta serie. Hay alguien que no quiere que los hijos de Dios conozcan que hay una realidad espiritual que afecta a sus vidas naturales, nuestro mundo. Un autor y teólogo llamado N.T. Wright, en uno de sus libros, justamente que un comentario al libro de los Efesios, escribe lo siguiente, dice: por alguna razón, casi todas las veces que escribo sobre pasajes que tienen que ver con la guerra espiritual, me meto en problemas. Una vez, un trabajador fuera de mi casa puso un clavo donde no debía, cortó el cable de electricidad importante y perdí media hora de lo que había escrito. Había estado trabajando media hora y lo perdí todo. A veces se despiertan repentinamente crisis domésticas y me distraen. Hoy el computador se trabó completamente justo cuando iba a empezar a escribir este trabajo. Y luego dice: he llegado a aceptar que esto es algo normal. Y también ser agradecido que no me ha pasado nada más grave. Al menos hasta el momento. Como hijos de Dios, hay cosas que debemos saber y tener por seguras. Cuando decides orar, fortalecer tu vida espiritual, vendrán distracciones, vendrán oposiciones, pero las recompensas de una vida espiritual sana son incomparables. Vale la pena luchar por acercarte a Dios, vale la pena luchar por venir a la iglesia, por orar y leer la Biblia, pero cuando decidas hacerlo, habrá obstáculos. Habrá obstáculos. El enemigo no quiere que la gente conozca al Señor. Y si lo llegan a conocer, no quiere que desarrollen una verdadera relación con Él y mucho menos que conozcan las armas que el Señor nos da. Siempre hará todo lo posible con tal que el pueblo de Dios sea un pueblo pasivo, quieto, que no ora, que no lee la Biblia, que no se congrega, que no se compromete, que no tiene discernimiento para que tome decisiones equivocadas y se aleje del Señor. Hará todo para que pienses que venir a la iglesia es una actividad chévere de más en la semana. Bonito, como ir a comprar cosas que te gustan, vamos a la iglesia también. Que no te des cuenta que es un asunto de eternidad. Que no te des cuenta que muchos siguen ciegos a la verdad de la palabra y que tú eres quien eres llamado a abrir sus ojos, predicando, hablando de la palabra, testificando. Él hará todo para que no tome en serio ese llamado a ser discípulos, a predicar y para que te cueste acercarte a Dios.
para que sientas que acercarte a Él es opcional, no es necesario, no es tan grave, es para los pastores, para los líderes. Yo voy de vez en cuando a la iglesia nomás y oro 1 o 2 veces por, no sé si decir por semana o por mes, de vez en cuando. Y si lo haces, que no lo veas como una prioridad, ni como un agrado, pero más bien que lo hagas como por cumplir con una lista de tareas. Como cuando estaba en la escuela y tenía que hacer tareas. Bueno, esto es una tarea cristiana. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que leer la Biblia. Al parecer tengo que orar. Al parecer es bueno. Pero que sea por tradición, por religión, por agradar. Que pienses que es por eso. Por agradar a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tu abuelo. Pero que no llegues a darte cuenta del privilegio que tienes de acercarte al Señor, que se trata de tu relación personal con el Señor, no la relación personal de alguien más. Es tu relación con el Señor, es tu corazón, es tu vida espiritual. También hará todo para que el pueblo de Dios distorsione su visión y su entendimiento de lo que es la guerra espiritual. Y hoy vamos a hablar de este problema y responder a esta pregunta juntos. ¿Qué es la guerra espiritual? Si analizamos lo que ocurre alrededor nuestro en el mundo, nos vamos a dar cuenta que la influencia del enemigo está cada vez más presente en nuestro mundo, en los valores de la sociedad, en sus prioridades. Y a medida que la humanidad rechaza y se aleja de Dios, el enemigo conduce al ser humano cada vez más lejos en su estilo de vida, en su forma de pensar, en sus valores, cada vez más lejos del diseño perfecto del Señor. Y sabe, este tema de guerra espiritual en sí, el puro tema, causa guerra, causa división entre los mismos creyentes. Y esto mismo es una táctica muy efectiva del enemigo para que en vez de hablar de eso, los hermanos en Cristo peleen entre ellos, se dividan entre ellos. Y muchas veces esto ocurre. Hay división y mentira que el enemigo ha logrado meter en la iglesia. Y las veremos más adelante, pero tenemos que ser prudentes. Los seguidores de Jesús no debemos pelear entre nosotros. La guerra no es unos contra otros. El objetivo de la guerra no es saber quién tiene razón teológicamente, quién gana el argumento. El objetivo es llevar a la gente a los pies de Cristo para que ellos conozcan la libertad que tú y yo hemos conocido al saber quién es Dios y al entregarle nuestras vidas. Ese es el objetivo. Yo me emociono, no sé ustedes. Voy a decirlo de nuevo, creo que vale un amén más fuerte. El objetivo es llevar a la gente a los pies de Cristo y que conozcan esa libertad con que Cristo nos hizo libres a nosotros. Ese es el objetivo y ese amén tan espontáneo, tan lindo de la iglesia. Qué precioso. Pero hay un mundo real que muchos ignoran o que no comprenden. Y hay que tener cuidado con ciertas enseñanzas que no son bíblicas. Hay mentiras que el enemigo ha logrado meterle en mente mismo a los hijos de Dios, mismo a los cristianos, a los creyentes. Vamos a ver algunas de ellas hoy y también sus consecuencias. Pero antes vamos a leer nuestro texto de base para la enseñanza. Leamos Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Dice la palabra de Dios: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, toman el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Toman el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La primera pregunta que vamos a hacernos: ¿qué es la guerra espiritual? Y para responder, vamos a comenzar por descartar algunas cosas. La guerra espiritual no es asunto de los pastores y de los líderes solamente. Pablo le está escribiendo a la iglesia, no le está escribiendo a líderes. Cada creyente debe vestirse de la armadura de Dios. Cada creyente debe ser consciente de esta realidad. No es asunto tampoco del pasado. La influencia del enemigo sigue presente hoy. La incredulidad, las falsas ideas sobre la Biblia, nuestra fe, nuestro Dios, los valores.
Tampoco es algo de lo que te puedes escapar y no hacerte partícipe. Lo quieras o no, participas. Mismo por tu inacción, por tu inactividad, participas. Al ser inactivo permites que el enemigo siga engañando, distorsionando la imagen de quién es Dios frente al mundo. Al no abrir tu boca para testificar, permites que continúe la incredulidad en los corazones de muchos, de los que están cegados por el enemigo. Tampoco la guerra espiritual, y lo vamos a ver a lo largo de los mensajes, pero se los doy ya, no es una guerra ofensiva en que vamos así como al ataque contra el enemigo, es una guerra defensiva, en la que defendemos el evangelio, en la armadura del creyente, como lo vimos en el texto. Pablo no nombra muchas armas ofensivas, aparte de la espada, y la asocia con la palabra de Dios. Su palabra es justicia, verdad, libertadora. Atacamos las mentiras del enemigo con la verdad de la palabra. De resto resistimos, nos mantenemos firmes en la victoria que Cristo nos dio. Y también la guerra espiritual no es una guerra de igual a igual. Y en esto debemos ser claros, Cristo ya venció. Nuestra guerra es contra un mundo de tinieblas que fue vencido, pero que sigue poniendo resistencia. No es una guerra en la cual vamos a ver quién gana, ya sabemos quién gana, ya sabemos quién triunfó. Por eso Pablo escribe en Colosenses 2:15, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso ya ocurrió, ya triunfó. Entonces, ¿de qué se trata la guerra si ya ganó? ¿Qué es todo esto? Bueno, hoy vamos a ver 4 mentiras del enemigo sobre la guerra espiritual. Y estas 4 mentiras tienen como objetivo distraernos, desenfocarnos, hacernos perder tiempo en cosas que no sirven, en cosas inútiles. Y las 2 primeras tienen que ver con 2 extremos a los cuales fácilmente los cristianos van, los creyentes van. La primera mentira es la que dice nada es espiritual. Esto es un primer extremo que niega la realidad espiritual o que no le da importancia. Cristianos que no se dan cuenta de la influencia que la realidad espiritual llega a tener en sus vidas, en el mundo, en la sociedad, en el sistema de pensamiento anticristo del que estamos rodeados. Viven ajenos a la lucha diaria del enemigo por mantener cegados, cautivos a los incrédulos. Y la lucha diaria por alejarnos cada vez más de la verdad, de la palabra, y mantener a la iglesia en un estado pasivo, haciéndonos pensar que no hay lucha. Hay algunos que tampoco creen que Dios sigue obrando en lo sobrenatural hoy, o que el Espíritu Santo nos sigue moviéndose con poder. En Nueva Vida creemos que así como el enemigo se mueve en contra de los valores del reino, el Señor también sigue obrando hoy, sigue sanando, dando libertad a los cautivos, abriendo puertas, abriendo caminos. Él obra en medio nuestro, en los corazones, en la vida, sanando, dando libertad. Y Cristo nos da la victoria. No estás solo en tu lucha. Dios sigue obrando en tu vida. Hay una realidad espiritual. Sigue fortaleciéndonos. Pero muchos cristianos cierran los ojos a esa realidad. Y es cierto que hay varias cosas que sí, que son naturales, pero no todo. No podemos ignorar que hay un enemigo que busca distraernos, alejarnos de Dios. Algunos ven las promesas de la palabra de Dios como algo solamente para el futuro, para un futuro lejano, o como algo que ya pasó, algo para el pasado. Pero déjame decirte que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sigue escuchando el clamor de su pueblo. Sigue moviéndose en medio nuestro, restaurando vidas, sanando enfermos, derramando bendición hasta que sobreabunde en medio nuestro. Pero así como Dios sigue obrando, el enemigo también sigue tratando de distorsionar esa imagen de Dios. Y tratando de hacer que nos sintamos decepcionados de la iglesia, decepcionados de los hermanos. Si es posible, decepcionados de Dios. Busca distorsionar la imagen de quién es Él, de su amor, de su bondad, de su generosidad, de su cuidado. Para un cristiano, perder de vista que hay un mundo espiritual es comenzar a vivir una vida espiritual estéril. El Señor tiene mucho más para nosotros que promesas para un futuro mejor. El Evangelio de Cristo nos habla del reino de Dios que se establece ya. Los cristianos comenzamos a vivir según ese reino ahora mismo. Cristo predicó, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. No es para el futuro, es ahora. Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es ahora mismo. Hay un mundo que necesita conocer esa verdad, que necesita volver a Cristo y salir de su pecado.
Solo basta con mirar la maldad alrededor nuestro, la maldad en el ser humano, la injusticia, la violencia, para darse cuenta que hay problemas con los valores, con las leyes, con el funcionamiento de nuestro mundo. Hay confusión en la mente y los corazones de muchos. Es algo muy concreto en la sociedad. Los valores son contrarios a la palabra. El mundo de las tinieblas afecta el mundo natural y los seres humanos se dejan guiar e influenciar, guiados a valores anticristos. Debemos saber que la sociedad vive una vida sin Cristo, cegada y guiada cada vez más lejos del plan de Dios, pero Dios tiene un plan de restauración para la creación entera, al igual que para sus vidas. Muchas veces un error también que se comete hablar y hablar solamente o exagerar la parte del plan de Dios personal para tu vida. Pero hay un plan de Dios mucho más amplio. El plan de Dios es mucho más grande. Tiene que ver con la creación. Romanos 8, 19 a 21 dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ese es el desenlace, esa es nuestra esperanza, nuestro futuro, y es para toda la creación. Parte de la victoria total será la liberación de la creación misma. Y aquí en Romanos Pablo habla a los hermanos cristianos que sufren en este mundo porque nuestros valores son contrarios. Nuestro Señor Jesús vino a cambiar los valores. Entonces es normal experimentar rechazo y pruebas tal como Jesús lo experimentó. Pero esas pruebas, esta guerra, los sufrimientos no son nada en comparación con la gloria futura de cuando el mundo llegue a ser completamente liberado y sanado por el Señor. El pecado humano es responsable de que la creación no sea el lugar perfecto que Dios quiere que sea. Y lo primero que podemos entender en lo que Pablo nos dice en Efesios es que ser un verdadero seguidor de Jesús puede ser difícil diariamente. Una de nuestras luchas es tener la actitud de Cristo. Eso es parte de la guerra también. La guerra espiritual se da en varios lugares, pero uno de los principales terrenos de guerra son nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras emociones, nuestros deseos pecaminosos que nos alejan de Dios. A diario luchamos con la tentación, a diario luchamos por mantenernos firmes. Como decíamos al principio, las armas son en gran parte para ayudarnos a mantenernos firmes. Pero volviendo a esta primera mentira, algunos viven engañados pensando que la guerra espiritual no existe o que no es algo importante y distorsionan algunos versículos pensando que puesto que Cristo ya venció, ya no hay guerra. Y eso es una mentira disfrazada con una verdad. Claro que si Cristo ya venció, pero las fuerzas del mal que pusieron a Cristo en la cruz y que fueron derrotadas y frustradas por la victoria de Jesús, ahora están aterrorizadas por el hecho de que el mensaje de Cristo se propaga por todo el mundo, desafiando su poder, su autoridad. Y saben que mientras más se predique el evangelio, menos autoridad tienen, porque los que están en Cristo reciben la victoria de Jesús en la cruz. Esa es nuestra guerra. Por eso predicar, hablar, testificar. Esa es la guerra. Y por eso hay luchas, por eso hay persecución, por eso tantos valores fundamentalmente y profundamente en contra del Señor Jesucristo. El enemigo ha logrado poner hostilidad en el corazón de muchos. Y sabe que su fin es la derrota. Y que Dios restaurará toda la creación. La guerra está ganada, pero sigue resistiendo. Sigue cegando a los que están sin Cristo. Por eso también dice la palabra en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es nuestra lucha. Quitar el velo que impide que los incrédulos puedan ver el glorioso evangelio de Cristo. Y para quitar ese velo debemos hablarles con la verdad y debemos conocer al Señor. Debemos testificar del Dios que hemos conocido. Cristo dijo en Juan 8, 31, 32, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres.
Y Pablo escribe al principio de su carta de Efesios, en Efesios 1:13, en Él, en Jesús, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, del evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, el evangelio de la verdad. ¿Qué nos hace libre? La verdad. ¿Cuál es nuestro objetivo como soldado? Dar a conocer esa verdad. Y qué interesante notar que Pablo lo primero que menciona cuando habla de la armadura de Dios es el cinturón de la verdad. Díganlo conmigo, el cinturón de la verdad. Eso, muy bien. Predicamos juntos hoy día. Ustedes completan mi frase. El cinturón de... Eso, muy bien. Eso es lo primero que Pablo menciona, el cinturón de la verdad. Si el evangelio de Cristo funciona es porque es verdad. Ya casi, ok, ya se van a acostumbrar, no se preocupen. Porque es verdad. La verdad, al igual que un cinturón en la vestimenta de un soldado romano, es lo que mantiene todo junto, lo que afirma todas las cosas, la verdad. Pero debemos mantenernos en esa verdad. En la verdad del evangelio, la verdad de la restauración, de la resurrección, la verdad de su palabra, la verdad de quién es Cristo, la verdad de quiénes somos nosotros, como Pablo lo ha mencionado a lo largo de Efesios, pero también la verdad de lo que es la guerra espiritual. Y no perder el tiempo en otras cosas, no dejar que el enemigo nos distraiga. Por eso la importancia de conocer las mentiras que nos distraen. La segunda mentira es decir lo contrario. Todo es un ataque. Lo opuesto de decir que nada es espiritual. Todo es un ataque. Esto es el otro extremo, una mentira que nos puede hacer perder el tiempo. Hacerte creer que el enemigo está en todos lados y que tu lucha es solamente contra el enemigo y de una forma casi mística, que todo es espiritual, que todo es guerra, pero la Biblia no habla de esa forma. En la Biblia podemos ver varios campos de batalla contra varias cosas. Pensar que el enemigo está en todos lados y que todo un ataque también tiene varias consecuencias. Primero, victimizarse. El enemigo me ataca, el enemigo me está haciendo esto y lo otro, el enemigo aquí y allá, el enemigo está sobre mí. No es así. Lo segundo, quitarle la responsabilidad. Porque si el enemigo te está atacando por todos lados y te está prácticamente obligando a hacer las cosas, te quita la responsabilidad de encima. El enemigo provocó división en mi familia al hacerme decir, hacer cosas que no debiera. Hermano, hermana, usted tiene dominio propio. Cuide lo que habla, cuide su actitud, controle su carácter. La carta a los Efesios habla de comportamiento, ética, y Efesios 6, cuando Pablo empieza a hablar de estos poderes, no está cambiando completamente de tema. No es como si él dijera, ya le hablé de ética, ahora les voy a hablar de algo importante, la guerra espiritual. No, es una conclusión a todo lo que estaba hablando a lo largo de la carta. Nuestra identidad, nuestro comportamiento no es un punto aparte, es una conclusión. Parte de la guerra espiritual es una guerra contra tus propios deseos pecaminosos. Contra tus propias debilidades, contra tu propia mente. No podemos caer en el error de echarle la culpa al enemigo por todo. No podemos quitarnos la responsabilidad de nuestros actos, exagerando el poder del enemigo y su autoridad sobre los creyentes. Algunos, como decía, cuando se equivocan, caen y dejan que su ira tome el control. Dicen, ay, el diablo me hizo hacer esto. Pero como le decía, tiene dominio propio. No le eche la culpa al diablo. Pablo estaba hablando durante toda la carta de cómo debe comportarse. Usted le echa la culpa al diablo. No, hermano, si Pablo le escribe a usted es porque usted tiene responsabilidad. Pablo nos enseña lo que es ser creyente, cuál es su identidad en Cristo, cómo Cristo es nuestra fortaleza. No disminuya la responsabilidad que tiene de seguir a Jesús, de imitarlo, de controlar su carácter. El enemigo puede tentarlo, tratar de influenciarlo, pero quien toma la decisión de hacer o no hacer es usted. Amén. Sabía que no había mucho amén en esta parte porque... Pero son ustedes. No le echen la culpa al enemigo. No puede decir que todo es un ataque al enemigo y que el enemigo te hace hacer cosas que no quiere. Pues eso no lo enseña la Biblia. ¿Quiere saber lo que dice la Biblia? Hermano, si usted pecó es porque usted quería. En otras palabras, eso dice la Biblia. Se los compruebo. Leamos Santiago 1:14. Porque algunos como que no me creen. No, la Biblia no dice eso. Ya, vamos a ver. Dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Somos tentados por sus propios malos deseos, dice la palabra. No hay mención del enemigo en este texto. Algunos quieren buscarlo y debe estar el enemigo metido por aquí. No puede ser mi culpa. Es la culpa del diablo.
No, pero cada uno lucha con sus propias tentaciones. Cada uno busca, cada uno es seducido. Eso es parte de la guerra espiritual, luchar contra nuestras tentaciones. Es parte de mostrarle a Cristo que lo amas, luchar por ser como Él, ayudado por el Espíritu Santo. Vamos a llegar a otra mentira que tiene que ver con esto también. No es con tus fuerzas, pero la tentación no siempre es externa. A veces es interna, a veces dentro de ti mismo. Y hay varios campos de batalla, como decía, y uno de ellos es nuestro corazón, nuestras mentes. Y sabe, hay cosas que no podemos reprender. Hay gente que reprende cosas que no debiera reprenderlas. Reprendo la tentación. La Biblia no nos manda a reprender la tentación, nos manda a resistir a la tentación. Resistir, no reprender. Te reprendo, tentación. No, resista. Resista, contrólese. Reprender todo, por todos lados, es como un atajo fácil. No, hay que reprenderlo y sacarlo. Dios nos llama a resistir. Y otros andan reprendiendo obras de la carne en vez de tomar decisiones correctas. Espíritu de flojera, sal de aquí. Hermano, levántese. Vaya a trabajar. Ponga su despertador. Reclamo la victoria en mi examen. Estudie. Haga las tareas. Reclamo ese trabajo. Prepare su hoja de vida. Haga bien su entrevista. Prepárese. Sea excelente en su trabajo. Cuando oramos para que Dios abra puertas. Porque algunos piensan, entonces, ¿tengo que orar? Sí, ore. Claro, tiene que orar. El Señor abre puertas, pero usted tiene que tomar esas puertas. Usted tiene que tomarlas. Él abre puertas para un trabajo, pero tú tienes que trabajar con excelencia. Llegar temprano. Él abre puertas para que estudies. Tú, pues estudia. Haga lo que tiene que hacer. Pero es más fácil muchas veces reprender y reclamar que tomar las decisiones correctas, que ser un buen empleado, estudiar, esforzarse, levantarse temprano. Pero Proverbios 13:4 dice, el perezoso codicia y no satisface sus anhelos. El diligente prospera en todo lo que anhela. Eso nos dice la palabra también. Muchos buscan echarle la culpa al enemigo por sus desgracias, pero no se dan cuenta que muchas veces ellos mismos son su propio obstáculo. Debemos tomar cada uno nuestra responsabilidad porque parte de la lucha es contra nuestra carne, contra nuestras debilidades. Pocas veces el Nuevo Testamento menciona la palabra guerra y cuando lo hace, ni siquiera habla específicamente en contra de Satanás, pero habla de guerras contra la carne, por ejemplo. Romanos 7:22-23, Pablo dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Guerra contra tu carne. Guerra en tus pensamientos, 2 Corintios 10:5. Destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Guerra en la mente. Guerra por mantener la fe. Guerra por luchar, por mantener unidad en la iglesia. ¿Quieres ser un buen soldado de Cristo? Mantenga unidad en la iglesia. Persevere en su fe. Predique la verdad. Enseñe el evangelio. Cristo murió, pero resucitó para darnos vida. Cristo venció al enemigo. Cristo vendrá lleno de gloria y majestad. Restaurará la creación y estaremos eternamente con Él. Soldado de Cristo, predica la verdad y actúa según esa verdad. Sigue confiando y creyendo en Jesús, sabiendo que el enemigo no te puede quitar de su mano. La Biblia dice en Juan 10:27-29, Cristo hablando, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Qué preciosa palabra. Nadie te puede arrebatar de su mano. Ahí estás seguro. Si crees en Jesús, lo conoces, lo sigues, estás en sus manos. Nadie te puede sacar de ahí. Así que no le tengan miedo al enemigo. Pero debe comprender la verdad. Así como hay una realidad natural, hay una realidad espiritual. Y en la comprensión bíblica, la guerra es tanto en el ámbito natural como espiritual. Y nuestra lucha es defensiva, como decíamos. Resistencia, mantenernos firmes, resistir al enemigo. De hecho, hay otro texto en la palabra, en Santiago 4:7, que lo dice claramente. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. No dice ataquen al diablo, no dice echenle la culpa al diablo, resistan al diablo
y huirá de ustedes. Mentira número 3. Pensar que solo puedes resistir con tus fuerzas. Porque es una pregunta importante. ¿Y cómo resisto? Pablo dice en Efesios 6:10, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. No con tu poder, con el poder del Señor. Al estar en Cristo, recibimos esa fuerza, recibimos ese poder para fortalecerse y resistir en el día malo. ¿Y sabe algo interesante también con esta palabra que dice en español fortalecernos, que en griego es la palabra endinamó? Diga conmigo, endinamó. Muy bonito, esa es una palabra que es bien interesante, tiene 2 raíces. Dunamis o dynamis, que quiere decir fuerza, poder. Esa misma palabra se usa cuando Jesús hace milagros en los evangelios de Mateo, Marco y Lucas. Dunamis, cuando hace un milagro. Y la palabra en, que quiere decir como en español en, como en el principio, en tal lugar, en. Pero también tiene una idea de intimidad, de estar ligado, de estar conectado a alguien. Y esta palabra, cuando están estas dos juntas, en dunamú, está en una forma en este texto imperativa, pero pasiva. Es decir, es una orden, pero que tú no eres quien hace todo para recibirlo. La orden es recibir lo que Dios te da. Una traducción que nos ayudaría a entender este texto quizá un poco más claramente, lo que Pablo quiere decir sería: sean fortalecidos por el Señor, o reciban la fortaleza del Señor al conocerlo íntimamente. Al conocerlo realmente. Recibimos fuerza del Señor al estar en íntima relación con Él. No es por nuestras fuerzas y tampoco no es por buscar ser fuertes. Es por acercarse al Señor. Por buscar al Señor. Y déjame decirte, tus fuerzas no son suficientes. Tu solo deseo de cambiar no es suficiente. Tu voluntad sola de ser como Cristo no es suficiente. Debes entregarle tu vida y pedir que el Espíritu Santo te transforme. Buscar tener una relación con el Señor. Buscarlo en oración. Leer su palabra. Debes comprender que necesitas recibir el Espíritu Santo. Recibir su poder para hacer frente a las artimañas del enemigo. Debes buscar las armas que Él te da. Y quizá muchos aquí presentes están agotados de tratar de ser como Cristo con sus propias fuerzas. Algunos aquí presentes quizá viven luchando con tentaciones, con malos hábitos, con lo que dicen sus labios, con su mal carácter, con lo que ven en internet cuando están solos y se sienten derrotados porque una y otra vez vuelven a caer, una y otra vez vuelven a pedir perdón por lo mismo. Y algunos se sienten como hipócritas, hasta han perdido el deseo de orar, de leer la Biblia, de venir a la iglesia o mismo de pedir perdón porque piensan: ¿de qué sirve pedir perdón de nuevo si de nuevo voy a caer? Algunos han orado y se preguntan por qué no logran salir adelante. Deja de luchar solo. Deja de luchar con tus fuerzas. Deja de abrir puertas que no debieras abrir. Ya no te dejes distraer por el enemigo. Fortalécete en el Señor. Confía en Cristo. Él puede transformar tu corazón. Él pone a tu disposición armas para resistir. Es hora que las uses y comiences a cerrar puertas. El enemigo busca acceso a tu corazón por diferentes tentaciones, debilidades, deseos carnales. No abras las puertas. Y a veces los ataques pueden ser tan fuertes que ni tienes fuerzas para orar. Y el enemigo te llena de vergüenza para que no busques ayuda. Pero la iglesia no es un lugar para sentirte avergonzado. No es un lugar para sentirte derrotado. Es un lugar para recibir las fuerzas del Señor, para dejar que Cristo comience su obra en ti, comience a transformar tu vida, cambia lo que haya que cambiar y sane tu corazón. Eso es la iglesia. Los ataques son reales, nuestras fuerzas son insuficientes, pero juntos, de la mano del Señor, salimos adelante. Por eso el equipo de oración al final de cada servicio, por eso el equipo de consejería para cuidar, acompañar, orar juntos, ser las manos del Señor guiando, levantando al caído. Santiago 5:16 dice: confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. No puedes solo, no es con tus propias fuerzas. Y la mentira número 4, pensar que puedes resistir con tus propias armas, con tus propios métodos.
pero tus métodos no son suficientes. Pablo al escribir estas líneas, él sabe que la mayoría de sus lectores recordarán la imagen de un soldado romano con su armadura. Y así como el imperio le proporcionaba a sus soldados todo lo que necesitaban, toda la herramienta, la armadura, las armas para luchar, así también el Señor le da a su pueblo las herramientas, las armas para luchar, resistir, permanecer firmes y vencer. Fortalecerse en el Señor es conocer su fuerza y acercarse cada día más a Él. Pablo nos exhorta a actuar según lo que sabemos. Somos fuertes en el Señor. El mal, el pecado, rara vez se presenta como algo malo. Consigue entrar a tu vida mostrándose como algo atractivo y, si es posible, como algo legítimo, algo bueno. Y cuando lo logra, ahí te das cuenta que has caído en una trampa. Pero también sabemos que luchamos con poderes sujetos, derrotados. Y esos poderes tienen autoridad en el mundo de las tinieblas, en la oscuridad, en la maldad. Pero los que estamos en Cristo ya no estamos en ese mundo. No estamos sujetos a eso. En Cristo tenemos autoridad para avanzar, para vencer. Y no se trata de una cierta, como un poder mágico, como pensó Simón el mago en Hechos capítulo 8, cuando vio que los apóstoles hacían milagros y quiso comprar el poder de Dios. Quería ese poder, quería seguir haciendo esas cosas y fue reprendido. Es más bien una relación con el Señor, una vida cerca de Él. No se trata de llevar a cabo actos impresionantes, pero más bien vivir de un modo obediente. No hablamos aquí de como una energía, un poder que se prende y que se apaga cuando tú quieres. Es más bien una constante capacitación para hacer frente a los ataques del enemigo, para mantenernos firmes en nuestro llamado, firmes en nuestra fe, firmes, anclados en el Señor, firmes contra el mal. Y la forma de vestirse habla mucho de una persona. Pablo nos invita a vestirnos de cualidades de Dios. Y la primera es la verdad. Vístanse con el cinturón de la verdad. Vivan según la verdad. Dios es el único Señor, el Rey del universo. Y el mal, el pecado, el enemigo, solo es un usurpador que será retirado completamente. Y muchos le dan al diablo una importancia que la Biblia no le da. Hablan de Él como si fuera omnisciente, omnipresente, omnipotente. Solo Dios tiene esos atributos. Así que no se asuste con el diablo. Aunque haya influencia, hay maldad, el pecado no vencerá. El pecado no es Señor. La victoria en la cruz ya mostró quién es el Señor y cuál será el resultado final. Cristo Jesús es el Señor, es el Rey de Reyes. Cristo Jesús ya venció por ti y por mí. Una cosa más, algunos se preguntan si el diablo los está atacando. Y sabe, la pregunta para mí ni siquiera es saber si el diablo tiene control sobre ti o si te está atacando. Más bien preocúpese de lo siguiente: mi vida, ¿a quién le da gloria? ¿A quién reconozco como Señor en mi forma de vivir? ¿A quién reconocemos como poderoso, como digno de imitar? Seamos conscientes que la realidad espiritual existe, pero también es darse cuenta que cuando pecas te rebelas contra Dios y dejas de imitar a Cristo y empiezas a imitar al enemigo. Una de las palabras que se traduce como pecado en la Biblia es hamartano, que quiere decir errar el blanco. Nuestro objetivo es imitar a Cristo. Cuando pecas, hamartano, has errado el blanco, no estás imitando a Cristo. Cuando pecamos, le das crédito al enemigo y al mismo tiempo le das poder, autoridad sobre tu vida. Él no tiene poder ni autoridad al menos que tú se lo des. El enemigo no merece tu atención, merece tu rechazo. Y solo hay dos razones por las que el Nuevo Testamento habla del enemigo y los demonios. Primero, para informarte que ya fueron derrotados. Y segundo, para advertirte en contra de la seducción del mal. Pero eso es todo, nada más. Todo ser humano conoce la maldad y la muerte, pero los cristianos sabemos que Cristo derrotó a ambas. Ambas fueron derrotadas en la cruz. Y si tú estás aquí luchando con algo que te esclaviza,
Necesitas que el Señor te dé fuerza. Hay muchas formas en que el Señor lo hace. Hay una fuerza sobrenatural al poner tu confianza en el Señor, al pedirle que te ayude, al decirte: Señor, te necesito. Necesito que vengas a mi vida, a mi corazón, a mi familia. Que vengas a mis pensamientos. Que vengas a transformar mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de actuar. Que me transformes desde adentro, de lo más profundo de mi ser. Pedirle que te ayude. Y también el Señor pone a su iglesia para acompañar, orar, escuchar, fortalecernos juntos. Tenemos su palabra para conocerlo más. Tenemos acceso a su presencia en oración. Así que sea cual sea tu tentación, tu desafío, lo que te acecha, Cristo lo venció. Y tú puedes conocer esa victoria también. No te desanimes. Confía en el Señor, quien te da la victoria. Más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarlo a que se ponga de pie. Hemos visto cuatro mentiras hoy. Ignorar las realidades espirituales, exagerar el poder del enemigo, luchar con tus propias fuerzas, luchar sin las armas del Señor. 4 mentiras que pueden ser destructivas en tu vida. Necesitas reconocer que hay un mundo espiritual y que no puedes luchar solo, que no puedes con tus propias fuerzas. Debes revestirte de la armadura de Dios, comprendiendo que esto es tener una relación con el Señor, encarnar sus características. Todo comienza con la verdad del Evangelio. Pablo también dice en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Sin el Evangelio estás destinado a perder, pero con Cristo, en su iglesia, en medio de su pueblo, estás destinado a vencer en su nombre. Y no importa lo que te acecha, no importa la tentación, no importa lo que en este momento te esclavice, en Cristo puedes ser libre. Y para salir de la esclavitud del pecado debes entrar en una relación con el Señor. Debes entregarle tu vida. Debes confiar en Él, confiar en su palabra. Y quizás estás aquí y dices: sí, pero yo conozco al Señor y sigo teniendo desafíos en mi vida, sigo teniendo dificultad con tantas cosas. La puerta de salida es y siempre será el Evangelio de Jesucristo. Y luego Cristo te da armas. Quizás no has usado esas armas, no has aplicado lo que Él pone a tu disposición. Quizás te has dejado distraer al momento de forjar tu relación con el Señor. No has confiado en la iglesia para orar junto a ti, acompañarte, escucharte, amarte, fortalecerte. Es hora de usar las armas que el Señor te da. Y lo primero que vimos hoy, el cinturón de la verdad. Que esa verdad permanezca en tu corazón y te haga libre. Recuerda, Cristo venció. Su victoria es tu victoria. No es con tus fuerzas. No puedes luchar solo. Su Espíritu Santo está contigo. Déjalo actuar. Déjalo sanar tu corazón. Déjalo sacarte de ese estado de derrota para traerte a su victoria, a su luz admirable. Confía en el Señor, porque Él te escucha. Él ve tu lucha. Él conoce tu dolor.